¿Cómo están, amigos de Videos Bolivia? A continuación les presentamos la siguiente noticia. El informe del presidente Luis Arce Catacora a su llegada de su viaje en México. Estos serían los acuerdos a los que habría llegado con el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador. Manifiesta las ventajas de los acuerdos llegados con el presidente de México. Escuchemos las palabras del presidente de Bolivia, Luis Arce Catacora, en este informe y luego continuamos. Muchas gracias, muy buenos días a los medios de comunicación y por intermedio de ustedes al pueblo boliviano. Deseamos en esta ocasión informar al pueblo boliviano sobre los resultados de nuestra primera visita oficial, esta vez a los Estados Unidos de México. Estuvimos, a raíz de la invitación que nos hizo el presidente Andrés Manuel López Obrador, en el hermano país, con delegaciones de nuestra Cancillería y de varias otras reparticiones gubernamentales para poder avanzar y relanzar, restableciendo nuestras relaciones bilaterales con esta hermana república. El primero de los acuerdos alcanzados con el presidente López Obrador es la supresión de visas para el ingreso a México de bolivianos hasta mayo del presente año. Para quienes no están informados, los bolivianos que viajamos a México se nos obliga portar más bien una visa que es concedida acá en la Embajada de México para que podamos ir a ese hermano país. Eso a partir del mes de mayo, por acuerdo bilateral, va a ser suprimido. Ya no necesitaremos visas para ir a México. También se ha acordado promover el acceso universal, justo, equitativo y oportuno a medicamentos, vacunas e insumos médicos para hacer frente al COVID-19. Hemos evaluado con el hermano Andrés Manuel López Obrador y lo que está pasando en el mundo refleja nomás una injusticia, porque hay muchos países que hoy no están pudiendo vacunar porque no ha habido una distribución equitativa, armónica entre todos los países. Y bueno, eso está desatando hoy problemas estructurales, como estamos viendo cómo ocurre en Chile, lo que ocurre en Brasil, en fin, en otros lugares, ¿no? Donde algunos, pese a que han dispuesto algunas medidas, ¿no? Y otros que no lo han hecho, se generan distorsiones en la lucha contra la pandemia, y puede que esto en el extremo haga pues inútil todo lo que se está haciendo en los países por vacunar, por generar condiciones y combatir el COVID, por una parte. Por otra, informarles que México va a empezar a producir ya una vacuna que ya está circulando en el mundo y que Bolivia tendría también acceso para la compra de esta vacuna internacional que se las estarían haciendo en laboratorios mexicanos. Asimismo, hemos sacado una exhortación a la Organización de Estados Americanos a respetar la democracia y a abstenerse de intervenir en asuntos internos de los países, de conformidad a los principios de su propia Carta Constitutiva. Es así una coincidencia de criterios de que no se puede permitir que una persona, a nombre de una institución como la Organización de Estados Americanos, haga injerencia en los asuntos internos de nuestros países. Asimismo, hemos acordado también fortalecer el diálogo y la diplomacia interparlamentaria. Yo he visitado también el Senado de la República de México,
donde hay mucho interés tanto de diputados mexicanos como de senadores mexicanos de hacer intercambios y de poder reabrir ese intercambio parlamentario con los asambleístas nuestros acá en Bolivia. Por lo tanto, eso también hemos acordado hacerlo entre los dos países. Luego, hemos acordado desarrollar proyectos de cooperación en distintas áreas de interés, como el tema del litio, que a ellos les interesa conocer nuestra experiencia, estudiar vuelos directos entre ambos países. Hoy no existen vuelos directos entre México y Bolivia. Lamentablemente hay que hacerlo por escalas o por otro tipo de vías. También el intercambio de experiencias en el cultivo del nopal para biocombustible. Como ustedes saben, nosotros hemos entrado a la era de la producción del diésel ecológico y queremos aprovechar este nopal, famoso nopal mexicano, que tiene una fuente fundamental, y ver si es viable su producción en Bolivia y si los resultados de su producción en Bolivia podrían ser incorporados como un insumo de nuestra planta de diésel ecológico que ya está en marcha. Incentivar la promoción comercial y la conformación de misiones empresariales. Esto es muy importante. Hemos identificado muchas áreas de interés económico, comercial entre Bolivia y México, y esto lo vamos a profundizar con estas misiones empresariales que se han de constituir. Por otra parte, también hemos dado continuidad a algunas políticas que estábamos realizando como país ante la República de México, como ser la pronta apertura de la librería del Fondo de Cultura Económico en Bolivia. Para quienes estamos en la academia, el Fondo de Cultura Económica es una de las instituciones más antiguas de la región en la emisión de textos académicos, científicos de la región, y que se venden en todo lado excepto en Bolivia. Por lo tanto, hemos continuado un objetivo que se tenía en nuestro primer gobierno, para que pueda tener acá un espacio el Fondo de Cultura Económica y pueda venir a vender esos libros que son de suma utilidad. Yo mismo, cuando era estudiante de Economía en la Universidad Mayor de San Andrés, he utilizado bastante los textos publicados por el Fondo de Cultura Económica. Entonces va a ser de valiosísima cooperación para nosotros poder tener acá en la librería del Fondo de Cultura Económica en Bolivia. También la suscripción del Memorándum de Entendimiento sobre Cooperación Académica y Diplomática entre el Instituto Matías Romero de la Secretaría de Relaciones Exteriores de México y la Academia Diplomática Plurinacional de Bolivia, para mejorar nuestros recursos humanos en materia diplomática. Asimismo, se ha reflexionado sobre temas multilaterales. Hoy el CELAC está presidido por México y nosotros queremos coadyuvar para que se profundice esta instancia internacional de discusión y también de foros, y que sea también el CELAC no solamente un foro político, sino que vaya más allá para coordinar políticas como esto que estamos viviendo últimamente en los países, que tiene que ver con la lucha contra el COVID-19. También hemos acordado y discutir temas sobre el mecanismo COVAX, sobre el problema que está ocurriendo en la Corporación Andina de Fomento, que es conocido en general, el problema de la OEA, entre otros temas de interés que hemos reflexionado con el presidente Manuel López Obrador. Asimismo, se ha participado como invitado especial en el programa de conmemoración de la victoria de Chacamputum en Champetón, Campeche. Esta es una importante celebración para nuestros hermanos indígenas, los mayas, que enfrentaron la invasión española, y como es muy importante subrayar, se venció. Nuestros pueblos indígenas, a través de los mayas,
vencieron a los españoles cuando estaban llegando justamente en ese periodo de invasión que hubo en la región, en el continente. Por lo tanto, esto es una fiesta muy importante que hay que celebrar. Esto reafirma ese compromiso de nuestros pueblos indígenas originarios que defendieron la soberanía a su manera, haciendo respetar tierra y territorio de nuestros pueblos originarios indígenas. En definitiva, como ustedes pueden ver, todos los temas que se han abordado son de absoluto beneficio para ambos países y estamos de esta manera restableciendo nuestras relaciones bilaterales y también nos permite reactivar los mecanismos que antes ya teníamos bilaterales entre México y Bolivia, que concluyó con la hoja de ruta que hemos trazado entre los dos gobiernos para esta gestión 2021. Eso es cuanto yo les puedo informar para que la población también sepa que ha sido un viaje absolutamente provechoso. Ha sido un día y medio aproximadamente que hemos estado en la República de México con los resultados que acabo de mencionar. Muchas gracias. Permitir 3 preguntas a nuestros colegas periodistas. Reiteramos, por favor, se identifican y el medio correspondiente. Muchas gracias. Presidente, buenos días. José Luis Toro, de Cadena A. Mi consulta es en torno al litio, presidente. ¿Cuáles son los acuerdos a que se ha llegado con el país de México? Si va a haber inversión privada de ese país y en qué queda Alemania, que también ya había un previo acuerdo con ese país. Muchas gracias. Bien, en realidad en este caso del litio, Bolivia está más avanzada y el intercambio que se quiere en realidad es todo lo que hemos podido avanzar nosotros como país sobre este tema. Ellos están, cuando inclusive yo estaba viviendo allá en México, descubrieron en el norte un gran yacimiento que todavía no ha sido certificado cuánto son esas reservas. Bolivia por el momento sigue siendo la primera reserva mundial de litio, pero si se verificara lo que ya se presume preliminarmente, México podría ser la primera reserva mundial de litio si es que se confirmara todo lo que tienen allí en el norte, que ha sido un reciente descubrimiento. Por lo tanto, en ese intercambio, el mismo presidente López Obrador, en las conferencias matutinas que sostiene con la prensa, lo mencionó, que ahí estaría recién evaluando el tema del litio y quería ver las experiencias bolivianas. Ese es el acuerdo que se ha tenido, el intercambio de experiencias que se tienen ambos países sobre el manejo del litio. Presidente, señor Groite, aquí presidente, soy Alexander Quispe Zaire de la Red Herbol. Presidente, 2 consultas. En su intervención hacía referencia a... perdón, presidente. En su intervención hacía referencia a la Organización de Estados Americanos y los cuestionamientos, y también hay un pronunciamiento de ambos países. En ese marco, presidente, y también un poco volviendo al contexto, recordando lo que sucedió en 2019 y hasta la fecha, ¿Bolivia va a evaluar salirse de este organismo o a dónde apunta la responsabilidad? 1. Segundo, presidente, en su gira por México ha hecho mucha referencia a los hechos, a los sucesos de 2019. Sin embargo, presidente, el 21 de mayo de 2020 usted ha reconocido a Yanine Áñez como presidenta transitoria constitucional. ¿Qué cambió en su discurso? ¿Por qué cambió su discurso ahora, presidente? Gracias. Bueno, primero, en tema de la OEA, está claro para todos los países, no solamente la impresión que tenemos en Bolivia del papel de la injerencia que ha tenido esta organización a la cabeza del señor Almagro. Inicialmente no estamos culpando a toda la Organización de Estados Americanos, es básicamente porque en el pasado no hemos tenido esta intromisión tan clara, tan evidente como la que hemos tenido con a la cabeza del señor Almagro de esta OEA. Entonces, por lo tanto, lo que estamos haciendo es una evaluación. Hemos coincidido plenamente en todos los puntos del diagnóstico con el presidente Andrés Manuel López Obrador.
y por lo tanto esto vamos a conversarlo en todos los foros que sean necesarios, porque tenemos que tener obviamente una mayor coordinación con otros países para ver si están de acuerdo con esta impresión que tenemos, y bueno, ahí se tomarán las acciones que se recomienden. Sobre la segunda parte de la pregunta, bien, yo no soy abogado, ¿no? Yo no soy constitucionalista, yo soy economista. A mí particularmente, como a muchos, nos han hecho creer que era un gobierno transitorio constitucional, pues, ¿no? Pero cuando uno ya con mucho más prolijidad y acompañado de nuestros juristas, de nuestros especialistas constitucionalistas, evalúa aspectos que yo no había tomado en consideración, como por ejemplo el reglamento de debates de la Cámara de Diputados, que se debería haber optado para la designación, ¿no?, de quién debería haber sido el sucesor, ¿no?, dada la renuncia del presidente del Senado, quién debería intervenir en todo ello. Yo no conocía ese reglamento, yo no conocía esas normativas, como muchos de los bolivianos, ¿no? Y nos damos cuenta que debería haber presidido la hermana Susana Rivero, por ejemplo, que estaba en la Cámara de Diputados, y cosas así que realmente cuestionan profundamente lo que hasta ese momento los medios de comunicación nos habían informado, ¿no? Entonces, bueno, ahí hay que reconocer que uno no es pues perito en todo. Yo no soy todólogo, entonces puedo cometer errores, no tengo ningún problema en reconocer que nos podemos equivocar, en dar alguna precisión que tal vez a insistencia de los propios periodistas, porque yo di mi respuesta muy clara esa noche, está en los videos que lo demuestran así, ¿verdad? Pero bueno, uno puede caer en errores que no son parte de la formación que uno tiene, y felizmente están quienes son peritos en la materia que nos pueden asesorar mejor. Buenos días, presidente. Roxana Mendiola de Bolivia TV le habla. Quería consultarle, presidente, por favor, respecto al tema comercial con México. ¿Cuáles son los principales productos que van a ser los potenciales con los que se va a trabajar con México? Y respecto al tema del viaje también y la relación bilateral, se ha hecho una invitación al presidente López Obrador para que pueda también visitar Bolivia. ¿En qué marco sería? Si se ha dado, ya se tiene una respuesta, y si tiene alguna fecha tentativa para su llegada. Gracias. Bueno, hay varios temas en materia comercial que se puede avanzar. En realidad, en nuestro gobierno, nuestro primer gobierno antes del golpe de Estado, evidentemente estábamos avanzando dentro del acuerdo de complementación económica que tenemos firmado con la República de México. Hay productos que se han mostrado interés, el tema de la quinoa, en fin, varios productos que se estaban avanzando, y bueno, vamos a proseguir, vamos a continuar con esa definición de esos productos que han estado ya en la lista previa cuando estábamos efectuando avances en nuestro primer gobierno. Sí, evidentemente nosotros también hemos invitado al presidente Andrés Manuel López Obrador a que visite nuestro país. Él ha mostrado mucho interés de venir acá en Bolivia. Entendemos que la agenda del presidente es bastante cerrada, bastante llena la agenda, y por lo tanto él ha mostrado su interés especialmente de visitar la ruta del Che. Esa ha sido su inclinación, que estaría muy dispuesto a venir a Bolivia a visitarnos, y que uno de sus objetivos sería hacer la ruta del Che allá en Valle Grande, donde tenemos justamente una promoción turística también. Así que estamos pendientes a la fecha en la que el presidente Andrés Manuel López Obrador decida venir a Bolivia, y lo estaremos esperando con los brazos abiertos. Muchas gracias. Esas fueron las palabras del presidente de Bolivia, Luis Arce Catacora, quien acaba de llegar de su viaje a México. Entre lo que destaca del informe del presidente Luis Arce Catacora es que los bolivianos ya no requerirán visa para visitar México desde el mes de mayo, porque hubo un acuerdo bilateral con el presidente de México, informó el presidente de Bolivia. Además de que habrá consenso para pedir acceso universal a las vacunas
y una distribución adecuada en todos los países, porque manifiesta el presidente de Bolivia que no ha sido equitativa la distribución y la venta de vacunas contra el coronavirus, pero también anunció que México también venderá vacunas que estarán disponibles para Bolivia cuando esté hecho el proceso. Además de que acordaron pedir el respeto a la democracia interna de cada país. Adicionalmente, el presidente de Bolivia mencionó por qué en un inicio reconocía que Yanine Áñez era parte de un gobierno constitucional, pero ahora manifiesta que es golpe. Y el presidente dice: yo no soy un todólogo, yo no podía saber en ese momento cómo se desarrollaron los acontecimientos en 2019 y tras enterarme puedo manifestar que hubo un golpe, manifiesta el presidente de Bolivia, Luis Arce Catacora. Al respecto de las palabras del presidente de Bolivia, te invitamos a dejar tus críticas y comentarios sobre este informe tras los acuerdos bilaterales entre Bolivia y México por el encuentro que tuvieron los presidentes de estos países. No olviden dejarnos sus percepciones al respecto del informe del presidente Luis Arce.